que al final lo que también se basa es exceso calórico, ¿no? Es Sí. decir, si tú estás con más calorías entrando de las que estás consumiendo, ahí es cuando vas a aumentar de peso y ahí es donde influye todo lo que has dicho un poco, ¿no? Claro, aquí te influye un poco en cuánto metes, ¿no? De cuántas calorías tomas y cuántas consumes, ¿no? Pero al final es una cosa que está clara. Si consumes, o sea, si comes, ¿no? Podríamos decir, comes más calorías de las que consumes, de las que quemas, vas a ganar peso. Eso es indiscutible, impepinable. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cardio Boys. Hoy estamos aquí otra vez con Carlos, nuestro invitado especial de siempre. Gracias por tenerme aquí, Javi. Y nada, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor da algo de debate, ¿no? Que es quizás una de las mayores enfermedades de este siglo XXI y que cada vez es más, que es la obesidad. Y que hemos hablado de ella en prácticamente todos los podcasts que hemos hecho hasta ahora. Sí, pero muchas veces se habla de la obesidad como un factor de riesgo cardiovascular y ya en los últimos años la tendencia es a considerarla una enfermedad en sí misma, no solo un factor de riesgo, ¿no? Sí, una enfermedad crónica, ¿no? Que además, si seguimos el mismo esquema que en el del episodio de la hipertensión, si queremos soltar así unos poquitos números para ver la magnitud del problema, ¿cuál crees que es la prevalencia, ¿no? Que eso es cuántas personas tienen obesidad, ¿no? En España. ¿Cómo te gustan los números? Para marcar un poquito. ¿Obesidad o sobrepeso? Porque hay una diferencia, ¿no? Tengo los dos. Vale. Yo diría, ojo, sobrepeso un 40% y obesidad un 15%. Sí, por ahí. La prevalencia de obesidad en España en adultos, ¿no? Es de un 18,7%. Caray. Y el sobrepeso un 37,1%. Ostras. No, entonces, si juntamos los dos, ¿no? Y los metemos en exceso de peso, sería un 55,8% de la población adulta tiene un exceso de peso. Wow. O sea, más de la mitad. O sea, más de uno de cada dos. Sí. Qué barbaridad. No, es una locura. ¿Y en niños cómo lo ves? Ostras, la verdad es que cada vez veo más sobrepeso en niños, pero a lo mejor te diría sobrepeso un 20 y obesidad un 15, 10. No lo tengo desglosado, pero más o menos por ahí. En niños de 6 a 9 años, es de edad escolar, la prevalencia de exceso de peso, ¿no? Obesidad y sobrepeso, es un 36,1%. O sea, más o menos lo que has dicho tú, un 20 y un 15. Ya, No, debe andar por ahí. Pero es una barbaridad. Sí, es una locura. Antes de nada decir que yo tuve obesidad en edad infantil y a raíz de eso tuve problemas, que luego veremos diferentes problemas que se pueden dar, pero que es una enfermedad, porque al fin y al cabo, como vamos a ver en este episodio, la obesidad trae problemas en todos los órganos del cuerpo. Sí, entonces, bueno, ya hemos dicho que es una cosa muy prevalente, ¿no? Que está muy extendida en la sociedad y que las distintas sociedades dicen que va creciendo según van pasando los años. Pero vamos a definir qué es la obesidad. Claro, realmente se lleva utilizando el mismo sistema que en los últimos 50 años, ¿no? Que se define por el IMC la mayor parte de las veces, ¿no? Que es el índice de masa corporal. Sí. Que básicamente es cuánto pesas entre tu altura al cuadrado, ¿no? Pero claro, eso es una cosa, digamos, muy arbitraria para todo el mundo, Sí. pero por ejemplo, tú que estás fuerte, a lo mejor te da en rango de sobrepeso o obesidad. Yo confirmo, estoy en rango de sobrepeso. ¿Ves? Porque se define por encima de 25 de sobrepeso y por encima de 30 ya es obesidad, que hay diferentes grados, ¿no? Sí, es lo que dice Carlos, es la herramienta más usada, pero no es la herramienta perfecta. Y eso, a todo el mundo que hables, que sea experto de esto, de las distintas guías que leas, te lo dicen claramente, no es lo mejor que tenemos, pero es lo que más está usado y es lo más extendido y es lo más fácil de calcular realmente. Entonces, bueno, es lo que más se usa. Esto va cambiando porque, bueno, la idea es que vengan marcadores mejores o escalas mejores. Ahora, por ejemplo, se usa más pues, el índice cadera-cintura, ¿no? Que eso pues, te puede reflejar un poco más lo que es la obesidad central. Pero sí que lo que define realmente la obesidad y el sobrepeso es el índice de masa corporal. Porque además, justo acabas de mencionar un tema que es fundamental, que es lo de qué tipo de obesidad tienes, ¿no? Porque puedes tener una obesidad más bien distribuida o una obesidad que se llama más visceral, más central, ¿no? Que es la típica barriga, que esa se está viendo que es la que tiene más efectos perjudiciales, ¿no? En el cuerpo, a nivel de todo lo que se produce. Sí, es un tema, bueno, esto es
es un tema que está muy de moda ahora, pero esto es una cosa que ya se sabía desde hace años. Yo recuerdo en los libros de biología del colegio, ¿no? Que hablaban lo típico de, no sé si te acuerdas, de la pera y la manzana. No, que la pera es lo típico de, sobre todo de mujeres, ¿no? Más sobrepeso en la zona de las caderas, ¿no? En la formita de pera. Y a veces de los hombres era más tipo manzana, ¿no? Obesidad central, que parece que esa es la más perjudicial por todo lo que explicaremos más adelante. Perfecto. Entonces ya hemos definido qué es la obesidad, ¿no? Y ahora la gran pregunta. ¿De dónde viene el sobrepeso o la obesidad? Pues el origen de la obesidad es un problema que es multifactorial, que hay muchísimos factores que influyen en ella. Así por dar pues, una lista, ¿no? Los podemos clasificar en una serie de factores, ¿no? Por ejemplo, sociales, pues es el sistema de salud, la educación, la economía. También hay a nivel de la comunidad, lo que es el colegio, el vecindario, la exposición a químicos, que eso, por ejemplo, en España y en la Unión Europea en general está muy regulado, pero eso en Estados Unidos es un factor muy importante porque allí, bueno, tienen otros sistemas de regulación y son un poco desastre en este tema. Luego también a nivel de relaciones, ¿no? Familia, amigos, cómo comen a tu alrededor o si lo hacen actividad física o no, eso influye mucho. Luego a nivel de comportamiento individual, ¿no? Pues tu dieta, si haces actividad física, tu tipo de trabajo también influye, si fumas. Y luego ya pues cada uno tiene una predisposición individual, ya sea a través de hormonas, tu microbioma, tus factores estresantes. Entonces, bueno, son muchas cosas que te pueden influir que juegan el papel de si puedes desarrollar obesidad o sobrepeso. Porque al final lo que también se basa es exceso calórico, ¿no? Es Sí, decir, si tú estás con más calorías entrando de las que estás consumiendo, ahí es cuando vas a aumentar de peso y ahí es donde influye todo lo que has dicho un poco, ¿no? claro, aquí te influye un poco en cuánto metes, ¿no? De cuántas calorías tomas y cuántas consumes, ¿no? Pero al final es una cosa que está clara. Si consumes, o sea, si comes, ¿no? Podríamos decir, comes más calorías de las que consumes, de las que quemas, vas a ganar peso. Eso es indiscutible, impepinable. Si consumes más calorías de las que comes, vas a perder peso. Punto. Da igual que comas, que hay algún estudio que se hizo esto, de uno muy famoso, de un americano que comía los... Estuvo como un mes comiendo Twinkies, ¿no? Que es Sí, las barritas estas. que es como un bollito americano relleno de crema. Un mes solo comiendo eso. Y pues él calculó que las calorías que quema al día de forma basal son 2000 y él hizo una dieta a base de Twinkies hipocalórica, ¿no? De tomar 1600 kilocalorías al día a base de Twinkies. Que Y el igual tío, eran 4 Twinkies, pero sí. sí, pues el tío perdió como 10 kilos en un mes. Claro. Pero porque estaba haciendo eso, y es un estudio que está ahí y dices, vale, que sí que es muy importante que la dieta sea variada, que haya pues, hidratos de carbono, fibra, no sé qué tal, pero si hay un déficit calórico, pierdes peso, punto, ya está. Evidentemente, el tipo de nutrientes influye luego en cómo está tu metabolismo Sí, como tal, ¿no? Pero sí que es cierto que es así. O sea, a mí lo típico que te dice alguien, mira, es que yo no adelgazo, ¿no? Y dices, pues está claro que el problema sabemos de dónde viene, ¿no? El sí, problema viene de que hay más consumo de calorías de las que gastas. ¿De dónde viene eso? Bueno, puede ser por la alimentación, puede ser por el tipo de metabolismo, ahí sí que pueden jugar más factores, ¿no? sí, Pero seguramente hambre no estés pasando, que es la... claro. Luego, bueno, simplemente ya sabes que me gustan los tecnicismos y las cosas así y tal. ¿Qué es una caloría? Uf, Estamos hablando de calorías, kilocalorías, no sé qué, que eso es cualquier persona que se interese mínimamente en hacer dieta, en perder peso, lo que sea, oye este término muchas veces o coge pues un paquete, yo que sé, de cereales y ve ahí las calorías desglosar. Pero exactamente qué es una caloría. pues mira, te voy a ser sincero, ahora mismo me costaría definírtelo, porque es algo que estudié en su momento, pero no lo Vale, tengo... pues la caloría es una unidad de energía, Eso sí. ¿vale? Entonces, es la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius de 1 gramo de agua. Vale. Es eso. Entonces se hizo un experimento en el que se vio cuánta energía había que aportar a 1 gramo de agua para aumentar su temperatura a 1 grado. Y creo que específicamente de 15 a 16 grados. Qué Y bueno. eso es una caloría. Qué interesante. Entonces, una medida de energía. Entonces, normalmente en nutrición hablamos de kilocalorías, ¿no? Entonces, por poner así unos datos para que nos demos cuenta de lo que estamos hablando. Por ejemplo, una manzana
tamaño medio, ¿no? Son 50 kilocalorías, ¿vale? Que esto desglosado en hidratos de carbono mayoritariamente, pero bueno, vamos a hablar solo de kilocalorías. Una pechuga de pollo a la plancha, de unos 100 gramos, son 165 kilocalorías. Un donut de chocolate, marca Donut, típico, que lo he buscado específicamente, son 260 kilocalorías. Y ya, pues si vamos a platos más elaborados, ¿cuánto crees que es un plato de pasta boloñesa? Un plato estándar. 800, 900. Sí, 600, 800 kilocalorías. Y esto ya me salió, pero bueno, una porción de pizza son 200, 300 kilocalorías. Una porción. Una pizza margarita La más básica. de 30 centímetros, ¿no? Tamaño Casa Tarradellas, son entre 1.600 y 2.000 kilocalorías. Que claro, para ponerlo en magnitud, 2000 calorías es el metabolismo basal de una persona más o menos joven, Sedentaria. sedentaria. Sí. O sea, que con esa pizza Ya tienes no hay para que todo el comer día. más en todo el día. Justo. Entonces, claro, aquí, claro, lo que decía antes Carlos de no estoy haciendo dieta tal y no adelgazo. Claro, una cosa que es fundamental, que si sigues a cualquier experto en nutrición, en pérdida de peso, de entrenamiento, una cosa que te dicen que es fundamental es contar calorías. Si quieres realmente perder peso, lo que tienes que hacer es contar calorías. Entonces tú dices, no, yo como muy poco, pero no adelgazo. Entonces dices, vale, vamos a contar calorías. ¿Qué has comido? Y esto, y esto, y esto. Vale, tu metabolismo basal son 2.000 kilocalorías. ¿Vale? O sea, 2.000 es tu base. Y hoy has comido, pues, una pizza de noche, que ya hemos dicho que son 2.000, y te has tomado que si una Coca-Cola, un no sé qué, un tal, y a lo mejor has consumido 3.500 kilocalorías. Y tú dices, vale, yo consumo 2.000 de basal y me he ido a clase de pilates, 1 hora. ¿Sabes cuánto consumes en una clase de pilates de 1 hora? 300. 200 kilocalorías. ¿Cuánto consumes en una clase de CrossFit de 1 hora? 500. Entre 600 y 800, ¿no? Depende del tipo de entreno y tal. Hoy, por ejemplo, yo he ido a correr, he hecho 10 kilómetros en zona 2, y según mi reloj, que bueno, no es una medición perfecta, pero bastante aproximada, teniendo en cuenta mi peso y las pulsaciones y todo esto, he quemado 789 kilocalorías. No, en correr 10 kilómetros en zona 2. Entonces, claro, si yo de repente llego a casa y me como un plato de pasta, que ya hemos dicho que son pues unas 1.000 y pico calorías, más mi metabolismo basal, Engordaste. he engordado. Sí. Claro, esto teniendo en cuenta si fuera yo una persona sedentaria, que hoy realmente entre correr, ir a pasear a la niña, ir a no sé dónde y tal, pues al final quemas más. Pero si haces un contaje estricto, te das cuenta de por dónde están yendo los tiros. Si consumes, o sea, si comes más o quemas más. Sin duda. Mira, yo con mi tía no adelgazaba. Y me decía, pero es que yo casi no como. Y yo le decía, apúntame en una libreta todo lo que tomas, pero todo lo que entra en tu boca. Y claro, si iba a tomar 3 cafés fuera, que eran pequeños, ¿no? Pero claro, cada café era una galleta. Una galleta que mirábamos y a lo mejor eran 100 calorías. Ya van 300 calorías que piensas que no has tomado entre galletas. Más si el café tiene agua o azúcar o lo que sea. Sí, tiene leche, le echa el azúcar, no sé qué. Al final decía, es que claro, tu comida como tal, a lo mejor sí que comes 1200, 1500, que dices, vale, perfecto, adelgazarías. Pero si te estás metiendo 900 calorías extra en una persona de 65 años sedentaria, a base de galletas que no cuentas, porque como no es comida, no tienes esa sensación. Y eso yo creo que es uno de los grandes problemas que tiene la gente, ¿no? Que dice, yo no como tanto, apúntalo, apunta Sí. cada cosa que entre en tu boca y ya verás cómo comes más de lo que piensas. Y luego, que sí, la de galletas, chucherías, ese tipo de cosas, pero en bebidas. También. ¿Sabes? Porque sí, el café realmente, un café negro, sin nada, no tiene calorías. ¿Sabes? De hecho, es una de las cosas que tú si haces ayuno intermitente es de las que puedes tomar, que no te rompe el ayuno. Pero bueno, ya si le añades leche o azúcar, bueno. Ya Tampoco mucho, pero bueno. Pero una Coca-Cola, son 170, 180, o ¿no? más, claro, depende ya si es cero, todo esto. O por ejemplo, un Monster, un Red Bull, un no sé qué. Si te bebes un cubata, todo eso va sumando. Y al final llega un punto que dices, estás tomándote muchísimas calorías que no estás consumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Al final el peso sube. Que sí, hombre, que a lo mejor tienes un hipotiroidismo que hace que tu metabolismo sea más lento de lo habitual y que de base consumas menos, gastes o ahorres muchas calorías y tal. Sí, puede ser verdad, pero En la realidad. si haces un déficit calórico real, es que por narices tienes que adelgazar. Sí.
el 95% de la gente que me dice que no ha adelgazado tiene el tiroides bien, ¿no? Que siempre es una de las típicas cosas y es como, de verdad, apúntalo en un folio y ya vas a ver el problema. Luego otra cosa es que es muy difícil a veces dejar esos hábitos alimentarios malos, ¿no? Porque, joder, yo ahora que llevo 6 días sin comer nada de chocolate, o sea, me puedes felicitar, lo noto que hace 2 días o 3 estaba como con un síndrome de abstinencia, era como, Dios, necesito ese Sí. toque de azúcar, necesito ese tal. Ahora ya mejor, pero es que la comida de hoy en día tiene tantas cosas para hacerte adicto a esos sabores. Claro, mira, esto justo me salió hoy antes de venir aquí, de un médico entrenador que sigo yo en Instagram, el doctor Mike Isratel, que el tío es un crack del entrenamiento físico, que bueno, él hablaba de que, claro, se ha hablado mucho de esto de la adicción a las cosas dulces o a las comidas hipercalóricas, ¿no? Pues hicieron un estudio, ¿no? Con resonancia cerebral y tal, para ver realmente, y bueno, midiendo marcadores y todo esto, para ver si realmente existía eso de la adicción a los dulces, ¿no? Si cuánto aumentaba la dopamina, si era igual que, por ejemplo, una droga, ¿no? Con la cocaína o la heroína. Que en principio se postulaba que sí, pues salió súper negativo. Me refiero, salió que hay un cierto componente de craving tal, pero no las márgenes que se habían imaginado. Entonces, bueno, que quizás no es tan así como se ha visto. Claro, esto hay que rebatirlo con otros estudios y tal, pero bueno, ese estudio está ahí. Y al final es eso, que no es solo cuántas calorías tenga la comida, sino la densidad también de calorías. Es que si juntas una cosa que es muy rica con una cosa que tiene muchas calorías, es que es un cóctel perfecto para engordar. Sí. O sea, yo, por ejemplo, el chocolate a mí me encanta. Y, por ejemplo, el helado de chocolate, yo podría comer infinito. Y dices que a lo mejor una bola así tiene 400, 500 calorías y te la ventilas y vamos. Y no te enteras. Y dices, sigo con hambre. Esa es la cosa, tío. Esa es la cosa, que al final, claro, la verdura. ¿Por qué te dicen comer verdura? Porque a lo mejor 100 gramos de brócoli son 30 calorías. Te comes un brócoli entero y son 300. Y dices, es que no me lo como entero. Esa es un poco la cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ya hemos tratado un poco el tema de la obesidad. Creo que ahora es importante también decir por qué es mala en nuestro cuerpo. Y yo apunté aquí varios órganos, ¿no? Y creo que podemos ir comentándolo para hacer hincapié en la magnitud que puede tener este problema, sobre todo a largo plazo. Porque una cosa es tener obesidad con 80 años y otra cosa, como veríamos en niños, ¿no? Empezar desde edad joven con obesidad. Porque eso ya te va a dar problemas, ¿no? Entonces, el primero de todas las cosas que tengo es sobre el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, hipertensión arterial. Sí. La obesidad está íntimamente relacionada, como dijimos en el capítulo, con la hipertensión arterial. Sí. ¿Por qué? Explícamelo tú, ¿por qué? Bueno, vale. Tengo que hacer de resi mayor. Es verdad. Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. De hecho, gran parte de los fármacos que habíamos dicho actuaban ahí. Pues lo que se ha visto es que la obesidad no es solo grasa, es grasa que provoca inflamación. Inflamación y activación de muchos sistemas metabólicos que deberían estar silentes o en otro nivel de activación en nuestro cuerpo. Entonces se ha visto que la gente con obesidad, sobre todo, cuanta más obesidad, peor, tiene más activación de este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que lo que va a hacer es aumentar la presión arterial. Claro, pero no solo aumentar la presión arterial, es aumentar la presión arterial, aumentar el riesgo de ictus a largo plazo, aumentar el riesgo de fibrilación auricular y al final cada una de esas cosas incrementa el riesgo de las otras. Entonces, parece que es una tontería lo de la obesidad, pero se asocia con muchos problemas. Sí, es lo que hablamos en el podcast de hipertensión arterial, que es como, y también el de fibrilación auricular, que al final son cosas que individualmente ya son malas de por sí, pero encima empieza a haber sinergias por todos los lados, que si la obesidad se relaciona con la hipertensión, que la hipertensión se relaciona con no sé qué, que la obesidad se relaciona con la diabetes, entonces vas sumando. Obesidad y diabetes, más riesgo de cardiopatía isquémica. Obesidad y hipertensión, más riesgo de cardiopatía isquémica. Entonces vas sumando y vas diciendo, que aquí tenemos problemas por todos los lados. Yo me quedo con el estudio de el VO2 max de 500% de mortalidad, gente no entrenada versus entrenada. Sí. Ese se me quedó aquí grabado, tío. Ya no solo corazón, tengo otro, metabolismo de los glúcidos, ¿no? Es decir, lo típico que te dice que la gente es diabética tipo 2, ¿no? Y te dicen, va, pero eso es porque estoy obeso. ¿Cuál es el mecanismo para que una persona con obesidad pueda tener más probabilidades de tener diabetes tipo 2? Claro, aquí hay dos cosas. Al final la diabetes tipo 2 viene por una resistencia a la insulina, ¿no? Tú tienes niveles mantenidos durante mucho tiempo de glucosa, ¿no? Que es azúcar, elevado en sangre y eso fuerza a tu páncreas que tiene que estar produciendo
más insulina durante más tiempo. Entonces, hay un momento que tus tejidos, ¿no? Donde actúa la insulina, pues cada vez se van haciendo, pues teniendo cierta tolerancia, ¿no? Necesitan cada vez más dosis, más dosis, más dosis, hasta que hay un punto pues, que la insulina no hace el efecto que tiene que hacer. Eso por un lado, y luego que claro, al final el páncreas es como que lo estás forzando a muerte y hay un momento que empieza a claudicar, que eso ya es momentos terminales de la diabetes tipo 2. Eso por un lado. Luego también lo que decías tú, que la grasa tiene un cierto componente proinflamatorio que hace que pues, la insulina funcione peor o que sean los tejidos más resistentes. Entonces, son ciertas cosas que se juntan ahí y que te producen la diabetes tipo 2. Entonces, claro, ¿que hay diabéticos tipo 2 que no son obesos? Sí, eso es cierto. Pero es mucho más frecuente en personas obesas. Sí, antes estaba leyendo un artículo sobre este tipo de temas y creo que decían que de los diabéticos tipo 2, más del 60 o 70%, no quiero mentir, tenían exceso de peso. No sé si era sobrepeso o obesidad, pero más de un 70%, y era dependiendo del registro, que seguramente, por ejemplo, en Estados Unidos estoy convencido de que eso sube mucho más, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos, esa diabetes tipo 2 no solo, vale, tengo que pinchar mi insulina, es más riesgo de arteriopatía periférica, más riesgo de infarto, más riesgo de afectación del ojo, ¿no? O sea, son cosas que van sumándose y se van poniendo en la mochila de problemas de la obesidad. Sí, luego también está muy relacionado, ¿no? Con la enfermedad renal crónica, a través de múltiples mecanismos. Ya mencionó antes Carlos, a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona de forma crónica, hace que pues, un cierto componente de enfermedad renal por la hipertensión, también por lo que hablábamos el otro día, la compresión extrínseca de los riñones, ¿no? Que bueno, inicialmente claro, postulamos, ¿no? Así sobre la marcha que podía ser que hiciera como un cierto componente de insuficiencia renal prerrenal, ¿no? Por llegar menos sangre al riñón, pero realmente no. Esta semana vino una experta de Portugal a hablarnos de este tema y realmente era por la compresión de la asa de Henle, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante todo ese tema y luego a través de múltiples cosas, aumentando el sistema nervioso simpático, muchísimas cosas que tú las juntas y te produce tanto enfermedad cardiovascular como enfermedad renal, y encima si tienes enfermedad renal tienes más riesgo de enfermedad cardiovascular. Sí. Esto es un totum revolutum. Sí, mira, tengo aquí 3 cosas más y ya pasamos, que es a nivel respiratorio, tú decías compresión, ¿no? Vale, tú al respirar necesitas meter aire y echarlo, ¿no? Evidentemente tienes que mover la caja torácica. Si tú tienes un exceso de peso en la caja torácica, lo que vas a dificultar es la inspiración, sobre todo, por ejemplo, cuando estamos dormidos, ¿no? Sí. Entonces, estos pacientes tienen más riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño, que se asocia a enfermedad cardiovascular, a muerte súbita, hipoventilación pulmonar, alveolar, porque claro, cuesta más meter el aire, ¿no? Sí. Hígado, más riesgo de hígado graso no alcohólico, que se está viendo que incluso puede llevar a provocar estados de trasplante hepático, sobre todo si es mantenido en el tiempo, ¿no? No, sí, de hecho ahora mismo se estima que en unos años va a ser la principal causa de hepatocarcinoma, superando la infección por el virus C, de la hepatitis C. Que es una cosa que nunca antes se hubiera imaginado. Sí, ahí se han juntado ciertas cosas, que cada vez vamos siendo más obesos y tienes más casos de esteatohepatitis, ¿no? Que es el hígado graso, y bueno, que ahora con los nuevos antivirales, pues la infección por el virus C se está paliando mejor. Claro, que de hecho, ahora justo pasaremos a la parte del tratamiento, que ahí viene esta tal. Y luego una cosa que todo el mundo yo lo veo, y es gente con 60 años, 65 años, que le duelen las articulaciones, ¿no? Y claro, yo los veo y me dices que me duele la rodilla. Y los ves con obesidad. Y antes de nada, esto no es juzgar a nadie, o sea, todo el mundo tiene su derecho a ser obeso, sobrepeso. Aquí no juzgamos, es simplemente que no hay que romantizar o decir que el sobrepeso es bueno. No, no es bueno. La obesidad no es buena tampoco. Si lo eres, no pasa nada. Si quieres serlo, no pasa nada, pero que sepas que te puede afectar a tu vida, ¿no? Y lo digo porque muchas veces la gente lo que no se da cuenta es que si tú tienes que mover en cada paso que das 100 kilos en vez de 60, esa rodilla va a sufrir, ese tobillo va a sufrir y evidentemente la artrosis pues, va a aparecer mucho antes. Sí, a ver, es lo que dices tú, que a ver, siempre el tema de la obesidad se ha visto con un cierto estigma social, ¿no? Por el tema sobre todo de la estética. Pero realmente eso a nosotros nos da igual, nosotros nos estamos centrando más a nivel médico
que dices, vale, tú si quieres ser obeso, o sea, es una decisión activa tuya, consciente, sabiendo todos los problemas que te puede acarrear, aquí cada uno hace lo que quiera. El problema es estos movimientos de body positivity que realmente son buenos, de decir, no, hay que aceptarse como eres y todo esto, pero no promover un estilo de vida que no es saludable, ¿no? Porque no es solo todo lo que hemos visto de cardiovascular, renal, sino también lo que dices, artrosis. Y esto te lo dice mucha gente que, bueno, no sé si tú esto puedes decirlo o no, pero mucha gente que ha sido obesa y que ha perdido peso, sobre todo te dicen, es que ahora me encuentro muchísimo mejor. O sea, yo antes me notaba que sudaba mucho, me encontraba cansado, que me subía a una cuesta y me notaba que me costaba respirar y luego te dicen, no, he perdido no sé cuántos kilos y dices, es que ahora me encuentro, es que no sabía lo mal que me encontraba realmente. Mira, yo con 15 años, 16, tenía un IMC de 34. O sea, obesidad casi grado 2, ¿no? No hacía deporte ni nada. Entonces, primero de todo, me sentía mal conmigo mismo. Entonces, eso ya me condicionaba mi estado de ánimo. Segundo, mi rendimiento mental era mucho más bajo. No sé si era porque ya no me gustaba cómo estaba o si realmente funcionaba menos. Pero en el momento que empecé a hacer deporte, me costó una barbaridad. Yo me acuerdo que me colgaba de la barra de hacer dominadas y no me daba ni colgado porque no tenía fuerza, ¿no? Ya. Y, joder, Ahora tampoco hace muchas más, ¿eh? hay que darle unas collejas. Y poco a poco empecé a hacer deporte. Tenía una escoliosis que se estaban planteando hacerme una fijación lumbar. Joder. Y a base de bajar, creo que habían sido 17 kilos, poco a poco, 5 o 6 meses, conseguí que tengo escoliosis, pero ya no tengo que ir todas las semanas al fisio como tenía que ir. Evidentemente tengo que cuidarme mucho, pero mi calidad de vida mejoró sustancialmente. Y de hecho ahora cuando subo 2 o 3 kilos ya pienso, hey, controla, que no quieres volver a estar como estabas antes. O sea, que toda gente que conozco que además que ha adelgazado te lo dice. Mi calidad de vida es que ahora puedo hacer cosas, ahora puedo subir cuestas, ahora puedo subir escaleras, ¿no? Y eso es fundamental. Sí, y luego, bueno, antes de pasar al tema de tratamiento, quería mencionar que, bueno, hemos hablado de las enfermedades con las que está relacionada la obesidad, que hemos hablado sobre todo de efectos no, o de enfermedades por mecanismos metabólicos y mecánicos, ¿no? Como sería la artrosis, pero luego también hay una parte muy importante que es problemas mentales, ¿no? Que aquí es una cosa que es un mecanismo bidireccional, que tanto la obesidad se relaciona con tener más incidencia de trastornos mentales, como es la depresión y la ansiedad, pero es que además las personas que tienen trastornos mentales tienen más riesgo de tener obesidad. O sea, por ejemplo, ser bipolar tienes como un 50% más de riesgo sobre la población normal, o sea, es que no tenga trastorno bipolar, de ser obeso. El trastorno, no sé si tienes esquizofrenia, era como un 17% más, si tienes trastornos o episodios de psicosis, un 60% más. O sea, es una barbaridad. Entonces, bueno, esto es a veces un aspecto que nos olvidamos, pero bueno, también está ahí, es importante. Sí, no, al final todo está relacionado y cuando algo se disregula no es lo único que está afectado, ¿no? Sí. Yo respecto al tratamiento ya no quería hablar tanto de si cirugía bariátrica porque no somos expertos, yo quería traer dos estudios, ¿no? Porque ahora, lo que tú decías, hepatitis C, se le buscó el tratamiento, tal, ahora se le está poniendo el foco a nivel farmacéutico, a nivel de las grandes empresas en el tema obesidad, ¿no? Y de hecho en los últimos 2 años han salido dos estudios en lo nuestro, en cardiología, en los que se intenta ver enfermedad cardiovascular, ¿no? Y insuficiencia cardíaca y ver si realmente hay fármacos que actuando en esas enfermedades se disminuye la mortalidad. Y hablo del estudio SELECT y del SUMMIT, ¿no? Sí, aquí un pequeño apunte. Esto, si estáis en el ámbito de la medicina, vais a ver que siempre que sale un fármaco nuevo, ya sea para diabetes, la hipertensión y tal, siempre hablan de si tiene beneficios o no tiene aumento de la enfermedad cardiovascular. ¿Esto por qué viene? Porque hace unos años se hizo un estudio con un fármaco, que no recuerdo si era para la diabetes o para qué, que salió que aumentaba muchísimo la mortalidad cardiovascular. Entonces, claro, ahora todo el mundo hace cuando va a sacar un fármaco de este campo, siempre tiene que hacer estudio de riesgo de muerte cardiovascular. Entonces, ¿qué pasó con estos que vamos a hablar ahora, que son los análogos de GLP-1, que actúan sobre la vía de las incretinas? Se vio en este estudio que disminuía muchísimo la muerte cardiovascular. Entonces fue como, oye, quizá esto lo podemos usar específicamente para esto. Sí, o sea, en estos dos estudios, tanto el SELECT como el SUMMIT, salió positivo
en el Summit, si no me equivoco, era el de insuficiencia cardíaca con FEBI conservada y el Select eran los pacientes con enfermedad cardiovascular, ¿no? Y básicamente lo que se vio es que mejoraban, disminuía todo lo que es eventos duros, que llaman ellos, ¿no? Sí. Mortalidad cardiovascular, ingresos, causas graves, ¿no? Que es verdad que gran parte de estos efectos lo que se vio es que eran gracias a que disminuían el peso, ¿no? Sí. De hecho, es una de las críticas que se hicieron, ¿no?, en alguno de estos estudios, que decían, oye, ya, pero es que este paciente, lo que es un paciente obeso y lo que estás tratando es la obesidad. Vale, se puede debatir, pero quizás en un foro más cardiológico, pero lo que se ha visto es que bajando el peso disminuye la mortalidad. Sí. O sea, eso no queda ningún tipo de duda. No, eso está claro. Y bueno, aunque sea una crítica de estos estudios, al final la mayoría de nuestros pacientes son obesos, realmente estás tratando eso. Claro, tú lo que buscas es que tu paciente le vaya lo mejor posible, ¿no? Entonces, Sí. a mí lo que me gusta de esto es que cada vez hay más estudios. El problema de esta medicación es que muchas veces no está financiada, hay que buscar, ¿no? Porque son fármacos caros. Si no me equivoco, la semaglutida, que creo que el Ozempic, son 170 euros o 200 euros al mes de inyección si no te lo financian. Sí, hay varios fármacos para, bueno, tratamiento principal para bajar de peso es dieta y ejercicio, eso está claro. Y si nos metemos en farmacológicos, los que están ahora más de moda son los análogos de GLP-1. Entonces, sobre todo, el más importante es la semaglutida, que eso se conoce por el nombre de Ozempic, ¿no?, que es el más famoso, que es el primero que salió específicamente para la diabetes. Y ahora está la misma molécula, pero con dosis un poquito más altas, que es el Wegovy, que es lo mismo, pero dosis más altas para específicamente obesidad y pérdida de peso. El Wegovy, yo creo así de memoria que son como no sé si llegan a 200 euros al mes. Yo creo que sí, me suena, Sí. porque creo que llega a 230, la dosis Sí, máxima, sí. me suena. Claro, tú vas subiendo la dosis, según vas subiendo la dosis, lo que toleres, va siendo más caro. Y sí, creo que la máxima es eso, 200 y pico. Pero a mí lo que me llama la atención de este Que estudio... esto obviamente no está financiado. Sí, solo en determinadas situaciones, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que la cirugía bariátrica creo que se estimaba una pérdida de peso, ¿no?, del 30%, y no deja de ser una cirugía. Creo que con el Wegovy en el estudio se veía que podía reducir el peso hasta un 26%, ¿no? Sí. Que claro, que ya se está viendo que, oye, a lo mejor la gente, pues una cirugía le parece algo bastante agresivo, ¿no?, para tratar la obesidad, sobre todo cuando antes no se veía como una enfermedad, y se está viendo que cada vez, oye, hay más moléculas que están consiguiendo unos efectos muy buenos, ¿no? Y que al final eso va a beneficiar mucho a las personas. Sí, aquí un par de cosas. Claro, la cirugía, como todas las cirugías, tienen sus riesgos y tienen sus posibles complicaciones. Y las de la cirugía bariátrica no son pocas, porque al final, bueno, haces como una reconexión ahí en los intestinos que puedes tener muchos problemas y problemas graves. Que en general, de momento yo creo que es lo que está puesto en las guías es la medida médica más efectiva que hay para la obesidad a largo plazo. Pero bueno, realmente estos fármacos son nuevos. ¿Qué pasa? Esto es la crítica de mucha gente, que esto es una medida que, claro, para la industria farmacéutica es cojonuda, porque dices, pierdes peso, pero tienes que seguir tomándolo infinito. Claro, que de hecho los últimos estudios, a mí me lo dice la gente, oiga, doctor, yo voy a tomar esto, ¿hasta cuándo? Y dices, es que no hay evidencia científica de hasta cuándo hay que tomarlo, porque se prevé que el efecto es mientras lo tomas, no es un efecto a largo plazo y que lo dejes de tomar, ¿no? Que ese es el problema. Y claro, para las industrias farmacéuticas, las que hacen estos fármacos, enhorabuena por haber sacado una molécula, siempre hay que decirlo, pero es un negocio redondo, porque Sí. son casi todos los pacientes que vemos en cardiología se pueden beneficiar de alguno de estos fármacos. Sí, además, que tú dices, vale, sí, son 230 euros al mes, pero es que cuando tienes un paciente que realmente quiere perder peso y que ya ha intentado múltiples cosas, de hacer ejercicio, ir a un nutricionista, ir a un tal, tú le dices, son 230 euros al mes, y dices, que me da igual, yo lo que quiero es perder peso de una vez. Sí. Y dices, hombre, estos no son fármacos 100% eficaces, no todo el mundo responde igual, hay gente que pierde muchísimo peso y hay gente que casi no lo nota. Pero hay gente que lo prueba y para ellos es un cambio de vida espectacular. Entonces, bueno, ahí cada uno decide si quiere probarlo o no. Sí, yo creo que hay que ofertarse a todo el mundo y quien se lo quiera permitir y se lo pueda permitir, pues de maravilla, y quien esté financiado, pues mejor que mejor, ¿no? Sí. Y bueno, yo solo quería, porque es que es un tema que me gusta, lo del cómo funciona o por qué estos fármacos funcionan. Entonces, los análogos de GLP-1 es uno de los fármacos que actúa sobre la vía de las incretinas.
¿Qué narices es esto de las incretinas? Pues esto es de un estudio que es de los años 80, que lo que hicieron es, vamos a ponerle a alguien azúcar en veno directamente y ver cómo se eleva la insulina. Y luego, otro día, vamos a darle a esa misma persona azúcar por la boca y ver cómo se eleva la insulina, ¿no? Y el azúcar, ¿no? Medía las dos cosas. Y se vio que, curiosamente, si tú le dabas a la persona el azúcar por la boca, la respuesta de la insulina era más rápida que si se lo inyectabas en vena. Dices, qué raro, ¿no? Porque al final, como detecta el cuerpo si el azúcar aumenta o no, es por la sangre. Sí. Entonces, se descubrió que en el estómago hay unas moléculas que son las incretinas que cuando llega el azúcar pues, al estómago, le dicen al páncreas, oye, que en un ratito vamos a absorber mucho azúcar. Entonces, estimulan el páncreas y hace que la respuesta de insulina pues, que sea como más fisiológica, ¿no? Es un pico de insulina no tan alto, pero más precoz y hace que los niveles de azúcar no hagan un pico y de repente una bajada brusca. Entonces, funcionan por esa vía. Entonces, estos fármacos hacen al páncreas pues, una respuesta más precoz y con menos picos de la insulina. Ese es el mecanismo principal por el que actúan sobre la diabetes. ¿Qué pasa? Se han visto que estas moléculas también actúan en múltiples sistemas. Uno de ellos es el cerebro. O sea, la mayoría de la gente, por lo que pierde peso, es porque tiene un efecto sobre el cerebro que te disminuye que te aumenta la saciedad, ¿no? Y te quita esa ansiedad por comer. Y esto, por ejemplo, en pacientes que tienen mucha ansiedad por la comida, es sobre los que mejor va. Porque tú hay gente que lo conoces que come con una ansiedad y esas personas le das este fármaco y dicen, es que ya no tengo ansiedad por comer. Yo ahora mismo como cuando tengo hambre, pero no tengo esa ansiedad, esa voracidad. Porque claro, eso te influye mucho. Tú si comes muy rápido eres capaz de meter más calorías. Entonces, bueno, es un mecanismo bonito por el que se descubrió. Que, bueno, si podéis leer el estudio, es muy curioso cómo hacían eso con las mediciones de azúcar y tal. Y, bueno, que realmente son unos fármacos que están cambiando todo el paradigma del tratamiento de la obesidad y la enfermedad cardiovascular en conjunto. Me parece una explicación brutal. O sea, y que lo que tú decías, que es curioso que por vena, ¿no? Genera un efecto diferente al sistémico y que a raíz de ahí hayan surgido estos fármacos. Yo lo que me gustaría decir simplemente es eso, lo que habíamos dicho. Este episodio me gustaría que la gente se quede con que la obesidad es una enfermedad, que no es solo un exceso de peso, que no es solo estética, sino que produce muchos daños en todos los sistemas del cuerpo, corazón, riñón, pulmón, y que tenemos que hacer más hincapié, sobre todo por lo que estamos viendo, porque ya no es que una persona de 40 años con sus plenas decisiones decida llevar unos hábitos de vida, pues como el que fuma, ¿no? Tú no eres quien de decirle a alguien tienes que dejar de fumar. Pero sí que creo que si los niños no se les da una buena educación y no se les intenta inculcar pues una alimentación sana, el hacer deporte, estamos haciendo algo mal, porque ellos todavía no son conscientes de los problemas que le puede dar a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí familias, colegios, todo se debería volcar más energía en intentar cambiar eso. Sí, además que claro, al final es una cuestión de hábitos. Si un niño no aprende que le gusta comer determinadas cosas o no le gusta hacer ejercicio, eso va a repercutir a lo largo de su vida. Que sí, que a lo mejor, como fue tu caso, ¿no? Que en unos años te das cuenta del problema, te conciencias en hacerlo y tal, pero vale, te va a costar muchísimo más esfuerzo que, por ejemplo, alguien que desde niño ha hecho deporte, que desde niño ha hecho una dieta, le han enseñado a seguir una dieta correcta y que le han pues, expuesto a una variedad de alimentos que son sanos y que hace que le gusten, y eso a lo mejor determina tu vida entera, con todos estos problemas. A lo mejor si haces las cosas bien te libras de un infarto a los 50 años, o te libras de ser hipertenso, o te libras de tener diabetes. Sí, o de una fibrilación auricular un poco más joven, ¿no? Que Sí. al final gran parte de los pacientes con FA jóvenes que vemos o son muy deportistas, como dijimos, o es gente de 40 años que tiene una obesidad muy marcada, pero claro, llevan siendo obesos los últimos 25 años y eso pues ha generado problemas. Sí. Pues por mi parte nada más, Javi. Yo no diría nada más. Siempre es un placer. Gracias por tenerme invitado a tu podcast Siempre. y nos vemos en el siguiente. Sí.